Pero hablando de promesas, entiendan ustedes, el discurso del presidente del 28 tiene un objeto constitucional. El primer discurso es: aquí estoy, gané la presidencia, voy a hacer esto es lo que voy a hacer. Al segundo año dice: esto es lo que hice y esto es lo que voy a hacer. Y así, esto es lo que he hecho. Es una lista de lavandería, por feo que suene. Prometí esto, hice esto, voy a hacer esto, lo completo. Ese es el tema. Miren lo que prometió el año pasado Vizcarra, para ubicar primero el contexto en donde se tiene que ver el actual mensaje a la nación, que es una desgracia, que es el peor desempeño pandémico del mundo y que la economía ha quebrado. Pero lo que prometió el año pasado fue esto. Se sabe que contigo ya no pasa nada. Te veo futuro. Hay algo, querido televidente, que siempre ha caracterizado a nuestros políticos: las promesas incumplidas. Y los mensajes a la nación no han sido excepción en esta ya acostumbrada práctica política. Así sucedió también el año pasado en el discurso de 28 de julio del presidente Martín Vizcarra. Ya sea por capacidad o por exceso de floro, siempre más de una promesa queda en el aire. El año pasado Vizcarra habló mucho menos que hoy, pero prometió más. El primer tema que nuestro entusiasta presidente tocó fue el crecimiento económico, que proyectó en 3.5%. Sin embargo, para nuestro país proyectamos un crecimiento de la economía de 3.5% para este año, claramente muy por encima del promedio de la región. Culminado el año, el portazo contra la realidad fue duro, porque ni siquiera estuvimos cerca de la proyección del presidente. El crecimiento fue de solo 2.16%. Nuestro presidente, que además es ingeniero, prometía mucho en infraestructura, desde 1.200 kilómetros de carreteras pavimentadas hasta 1.000 nuevos colegios. A este ritmo, la red vial nacional estará pavimentada al 100% en 5 años. Se entregarán 2.800 nuevas escuelas con una inversión proyectada de 7.800 millones de soles. Eso evidentemente no ha pasado. Incluso la construcción de las escuelas es el tema que más le recuerdan porque no lo hizo. Para el norte también hubo promesas. Dijo que construirían 25.000 casas para los damnificados del fenómeno El Niño. Sin embargo, ya estamos a la mitad del 2020 y según el portal web del gobierno, aún no llegan a esa meta. Durante el primer semestre del 2019 hemos culminado alrededor de 15.000 viviendas para los damnificados y para fines del presente año tenemos previsto construir la vivienda 25.000. Sobre la reconstrucción en el norte, todo ha fallado, pese a que fue la primera región del país que Vizcarra visitó cuando asumió la presidencia. Tan mal fue ahí que este año tuvo que anunciar convenios de gobierno a gobierno con el Reino Unido para, ahora sí, empezar a reconstruir el norte. El presidente también endulzó al sector turismo al asegurarles que ese año 2019 ingresarían casi 5 millones de turistas más con respecto al anterior. Esperamos terminar el año con 4.800.000, lo que representará un crecimiento del 9% respecto a turistas del año 2018. Sin embargo, al cierre del 2019 no solo no se cumplió con la promesa, sino que les fue peor. El crecimiento fue de apenas 1% respecto al 2018, crecimiento más bajo del sector en los últimos 17 años. En ese momento del discurso, el conflicto social más reciente era el de Tía María. En ese contexto, el presidente se comprometió a presentar una nueva ley minera. La minería es un sector sumamente importante para el Perú. Sin embargo, la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia. Por eso propondremos el proyecto para una nueva ley general de minería. Ha pasado un año y hasta ahora el Ejecutivo ni siquiera ha presentado el proyecto de ley ante el Congreso. Hoy en su mensaje ni siquiera mencionaron el tema y hasta el mismo Pedro Cateriano ha dicho que Tía María no es prioridad. Los resultados de estas promesas incumplidas se midieron hasta diciembre del 2019, antes de que la pandemia llegue al Perú.
No se trata de atacar al presidente, sino de evidenciar un tema recurrente en la política. Pueden haber buenas intenciones y buen floro, pero no hay una verdadera decisión política y una real eficiencia en el gasto. Por eso, tantas promesas sin cumplir. Sin cumplir. Ha dicho que va a ser 11.000 casas de acá al final de su mandato. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser asfaltados? Hospitales, 44. O sea, un montón de mentiras a la luz de lo que dijo el año pasado. Veamos la mentira del presidente este año. Un amasijo de mentiras y una mazamorra de promesas. Vean. El presidente ha dado un mensaje, digamos, tela. La situación ameritaba que se concentre en dos aspectos puntuales y urgentes a causa de la pandemia: salvar vidas y recuperar la economía del país. Sin embargo, en su discurso de 2 horas, que fue, dicho sea de paso, media hora más largo que el del año pasado, lo que ocupó más de la mitad de su tiempo fueron menciones sobre lo que él considera son los logros de su gobierno. El 16 de marzo, el Perú inició una cuarentena como principal medida de aislamiento y distanciamiento social. Fuimos uno de los primeros países en tomar esta medida. A las 10:45 de la mañana, 10 minutos antes de lo previsto, el presidente Martín Vizcarra llegó al Congreso y lo recibió una comisión de 5 parlamentarios. Se ubicó en el púlpito y su primer pedido fue el minuto de silencio para todas las víctimas del coronavirus en nuestro país. Quienes estarán siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria. Luego procedió a algo que fue una constante durante su discurso: el autobombo. Que soy uno de los pocos presidentes que ha informado día a día las acciones, cifras, resultados y todos los pormenores de la lucha contra la enfermedad. Se autoproclamó como un gobernante superador, no de una, sino de varias crisis. Hemos enfrentado juntos crisis complejas, nunca vistas en otros gobiernos. La crisis política, la crisis de la corrupción, la crisis de la gobernabilidad, que nos obligó a la disolución constitucional del Congreso. Y luego una larga lista de sus cifras. En su discurso lleno de números retrocedió en una cifra en particular. Hoy prometió dejar 3.000 camas UCI a nivel nacional cuando finalice su mandato, cuando antes había dicho que serían 5.000. El objetivo de aquí al próximo año, el año del bicentenario, es tener en el Perú 5.000 camas UCI. Cuando entreguemos el gobierno el 28 de julio del 2021, el Perú debe tener por lo menos 3.000 camas de cuidados intensivos. La enumeración de lo que para él son sus logros en el sector salud continuó por varios minutos. Juntos logramos multiplicar por 6 la disponibilidad de camas hospitalarias. Hemos adquirido 105 toneladas por día de oxígeno. Hemos entregado alrededor de 1.750.000 kits de medicamentos COVID-19. Tras tanta reventada de cohetes, asimismo en la primera media hora, llegaron por fin 2 anuncios importantes: la unificación del sistema de salud pública para que, según promete, todos los peruanos tengan seguro, y aumentar como nunca antes el presupuesto que asignarán el 2021 a la salud. Que destinaremos la mayor inversión de salud de la historia en el presupuesto general de la República del 2021. Cerca de 20.000 millones de soles. Pero eso no será lo único para lo cual el gobierno abrirá la billetera. ¿Le suena familiar la palabra bonos? Lo recibirán a partir de la próxima semana. Si antes eran 6.800.000 los beneficiados con los 760 soles, ahora serán 8 millones. De pasada, a todos ellos les aumentarán 760 soles más. Se ha focalizado aproximadamente a 2,5 millones de nuevos hogares que necesitan recibir este apoyo económico.
Beneficio similar para hijos cuyos padres han fallecido por el virus, aunque en este caso será una pensión mensual hasta que cumplan la mayoría de edad. Para ello, aprobaremos una pensión de orfandad por 200 soles mensuales. Cada anuncio iba bien acompañado de las imágenes de apoyo correspondientes. El director de cámaras de Palacio de Gobierno estuvo atento a la pauta y jugaba con la doble pantalla cada que el presidente hablaba. Con ese apoyo, otro anuncio más, esta vez sobre obras de infraestructura. Bajo la modalidad de gobierno a gobierno, Vizcarra anunció inversión para construir la línea 3 y 4 del metro, la ampliación de la carretera central y más obras. Proyectos que están listos para su ejecución, como 75 colegios, 44 hospitales y centros de salud y 24 proyectos de saneamiento, agua potable para la población que aún no la tiene. A medida que los minutos pasaban, el presidente se empezó a mandar con unas citas sacadas del libro de dichos, frases y refranes. Desde el historiador peruano Jorge Basadre, el espíritu pujante y emprendedor de nuestra población, la fuerza creativa de nuestra juventud. Todo ello significa que el Perú, como dijo Basadre, es también una hermosa posibilidad. Hasta el ex primer ministro británico Winston Churchill. Pues vivimos con mucha frecuencia enfrascados en una pelea constante entre el pasado y el presente. Y como dijo Winston Churchill, cuando esta pelea entre pasado y presente se da, quien pierde es nuestro futuro. Todo ello como preámbulo a su último anuncio, Pacto Perú. Los invito a construir un pacto patriótico. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de llegar al bicentenario sumidos en desgastantes enfrentamientos y pugnas. Convocó a las fuerzas políticas, aunque no dijo cuáles, para definir acuerdo en 5 puntos que el gobierno fijó. La construcción de un sistema de salud unificado, garantizar calidad educativa, promover crecimiento económico, reforma política y de justicia y lucha contra la pobreza. 2 horas duró todo, cronómetro exacto. Y no fue un mensaje para marcar ruta de lo que debemos hacer como país para afrontar la pandemia, ni uno que motive a la tranquilidad en medio de una crisis donde la situación económica se agrava y más vidas se siguen perdiendo. Un tipo que ha cerrado el Congreso, que ha sido confrontacional, que se ha metido con la Fiscalía, que se ha metido con el Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha metido con el APRA, con el Fujimorismo, con todo el mundo que no le parece, lo ha destrozado. Y es eficiente en ese destrozo, ¿correcto? Keiko está en la cana, o estaba en la cana, Alan García se ha metido un balazo. A ver, vamos a ver si va a querer dialogar con Mulder después de lo que dice Mulder con respecto a su mensaje. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Hoy es 28 de julio, fecha en la que le corresponde a Martín Vizcarra emitir un mensaje al Congreso de la República. La verdad es que será una pérdida de tiempo, puesto que Vizcarra ha hecho de la mentira una regla constante de su acción política. Para comenzar, mintió diciendo que iba a construir 80 hospitales y 1000 colegios el año 2019. No ha construido absolutamente ninguno. Pero lo peor de todo es que mintió durante toda la cuarentena, diciendo cifras que eran completamente maquilladas y cuya verdad recién se ha conocido ahora gracias a que un funcionario de confianza que él tenía lo ha revelado de esa manera, que todas las cifras había que multiplicarlas por 5. Es decir, mintió incluso en un tema tan grave como es la muerte de peruanos. Bueno, si había mentido también cuando se le preguntó si tenía contratos con Odebrecht y dijo que no, y si los tenía. Cuando se le preguntó si su empresa C&M Vizcarra integraba el Club de la Construcción, y si lo integraba. Cuando sus familiares tienen contratos pingües y sin hacer absolutamente nada en el Estado peruano, y dijo que no los conocía, también mintió. O cuando los familiares de su secretaria general, también todos con tremendos contratos en el Estado, y dijo que él no sabía ni conocía el tema. Es decir, todo ha sido un cúmulo de mentiras. Y entonces un mensaje como el que va a dar el día de hoy, ¿para qué escucharlo? En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y ese es el nivel en el que nos ha llevado el señor Vizcarra en este gobierno dictatorial. A ver, quítale la cara y la voz de Mulder. Usted ya vio las promesas y usted ya vio
lo que cumplió y lo que ha vuelto a prometer. ¿Te le cree o no le cree? Quien está de la mano con Vizcarra es Urresti. Urresti es el gallo, es el cuco a vencer. Ya sabemos que tiene unos problemas tremendos para memorizar algo, que lee el teleprompter, que es Daniel Urresti, que es vocinglero, pero hay gente pues que lo quiere escuchar. Escuchemos Urresti con respecto al mensaje. Lamentablemente, lo que no hemos escuchado es cuáles son las medidas que se van a tomar para controlar esta pandemia. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que se van a dictar para lograr que esta pandemia no se siga extendiendo, para controlarla, para que no lleguemos a 80.000 muertos, a 100.000 muertos? Hemos escuchado cosas muy generales solamente. No se han sincerado las cifras. No sabemos cuánto se ha gastado realmente en esta pandemia. No sabemos económicamente cómo estamos. Tenemos reservas todavía en cuanto ha crecido nuestra deuda externa. ¿Todavía tenemos dinero para seguir gastando? ¿O es que ya nos queda solamente el camino del endeudamiento? Ojalá que esté bien de salud. Yo no lo veo bien a Daniel Urresti, ¿eh? Lo veo hinchado, con los ojos inyectados y amoratados hace un montón de tiempo. Ojalá que esté bien de salud, que se chequee en el hospital militar, si es que tiene cupo después de todo lo que pasa. Pero en fin. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.